Muy buenas tardes a todos los presentes y a los integrantes de la mesa que nos acompañan la tarde de hoy. Un agradecimiento a la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados por la invitación. Sin embargo, no sé si al final de la exposición van a ser ustedes contentos con lo que voy a decir. Previo a iniciar con el tema que me fuera asignado, es mi obligación, así lo estimo, como una de las juezas más antiguas de la jurisdicción contencioso administrativa en este momento, de más de 25 años, hacer un pequeño preámbulo con algunas reflexiones relacionadas con las exposiciones del día de ayer. Fundamentalmente, en la primera exposición de don Luis Diego, procurador constitucional, he de decir con tristeza y con agrado, las dos cosas, que me sorprendió. Me sorprendió muchísimo que un procurador, alguien ajeno a la jurisdicción en cuanto a la composición propiamente del tribunal, tuviera una visión tan clara, tan certera y tan cercana de la realidad del funcionamiento actual del Tribunal Contencioso Administrativo. Es increíble la percepción que tienen, me imaginé yo que no, porque esa percepción se trata de esconder, se tapa en muchas ocasiones y se trata de simular un muy buen funcionamiento, que sí, gracias a Dios, pues sí lo hemos logrado salir adelante, pero no estamos bien. Y eso lo expresó ayer muy claramente don Luis Diego con una radiografía que hizo del Tribunal Contencioso en este momento. Como funcionaria de ese órgano jurisdiccional, he de decir que el día de ayer nos desnudaron. Cerca de un 90 o un 95% de las quejas señaladas por el expositor son ciertas. Me constan, lamentablemente. Llama la atención que la mayor parte de esas quejas ayer externadas sean de índole administrativo, de organización interna del tribunal, que han sido expuestas una y otra vez a las autoridades correspondientes en diferentes oportunidades, en seminarios, en talleres, en reuniones. Desde hace más de 3 años venimos sosteniendo o siendo partícipes de una situación a lo interno del tribunal cada vez más difícil y que en estos momentos se está volviendo insostenible, aunque ustedes no lo crean. Les decía, por ejemplo, y recuerdo uno de los últimos seminarios muy concurrido, celebrado en octubre del 2011, con motivo de la celebración de los 4 años de entrada en vigencia del Código, que hubo un taller muy interesante. Después del seminario hubo un taller muy interesante con la participación de los abogados de las instituciones que con mayor frecuencia acuden al tribunal. Y uno a uno expusieron las preocupaciones e inquietudes ante algunos miembros de la Sala Primera de la Corte y el presidente de la Comisión de lo Contencioso Administrativo en ese momento. Coincidentes muchas de ellas con lo expuesto el día de ayer, lamentablemente, dado que se siguen presentando. Y las soluciones, me preguntarán ustedes, lamentablemente no tengo una respuesta. Solo para muestra un botón. Las secciones de juicio, en el caso, por ejemplo, de la sección quinta, hemos buscado las soluciones por nuestros propios medios, porque hemos acudido a quienes consideramos son las autoridades que les corresponde solucionar los problemas propios de un tribunal en su organización administrativa y no hemos encontrado respuesta. Ante las falencias encontradas en los procesos que impiden que se hagan los juicios, y en esto quiero ser muy clara, que no me estoy refiriendo a la totalidad de toda la tramitación del tribunal. Hay un sector, pero
hay que solucionar el problema, hay que enfrentarlo, hay que buscar medidas. Incluso me sorprendió que el mismo Luis Diego el día de ayer propusiera una serie de posibles y de recomendaciones que podrían seguirse en el tribunal. ¿Por qué a lo interno del tribunal nosotros no hemos podido llegar a un acuerdo? ¿Por qué siguen privando los intereses propios, los egoísmos, las intrigas? Perdonen que utilice este foro el día de hoy para hacer esta exposición, pero es mi obligación. No puedo seguir callando y seguir creyendo que estoy trabajando en un tribunal como yo siempre he estado acostumbrada. Me van a disculpar si es que yo no me he logrado adaptar a una nueva forma de administrar justicia, pero no creo que esa sea la adecuada. Les decía que ante las falencias que hemos encontrado en los procesos que impiden hacer los juicios, hemos optado por revisarlos antes de señalar para juicio, encontrándonos, por ejemplo, que los juicios que son asignados para señalamiento, hay veces que deben devolverse, si son entregados o asignados 2 o 3, deben devolverse esos mismos 2 o incluso los 3. Yo he tenido oportunidades en donde me he quedado sin juicio para señalar porque he tenido que devolverlos por problemas de tramitación, porque no está terminado el trámite y porque no está listo para juicio. Ahora me dirían ustedes, pero entonces, ¿cuál es la forma correcta? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? ¿Por qué, como decían ayer, qué es lo que pasa que están señalando a 3, 4, 5 más tiempo cuando hay una norma expresa en el Código Procesal Contencioso Administrativo que dice que deben ponerse, que es obligatorio para el tramitador llegar y fijar en forma inmediata la fecha para juicio en coordinación con el tribunal? ¿Qué es lo que está pasando? Muy fácil, muy fácil. No se está haciendo eso. No se está haciendo, pero me dirán ustedes, no se está haciendo porque hay un acuerdo de la Comisión de lo Contencioso Administrativo y hay un acuerdo del Consejo de Jueces que puso en vigencia un protocolo. Sí. Sí, claro, y yo estoy de acuerdo con eso, estoy de acuerdo siempre y cuando eso vaya en consonancia con lo que está en el código. Pero no puede ningún acuerdo de ninguna comisión, ni puede tampoco ningún consejo de jueces dejar sin efecto lo que dice una norma del código. Y muchas veces hemos tenido que recurrir a esta solución precisamente porque como hay que estar devolviendo los procesos, ¿qué haríamos si se señala en forma inmediata? Perdemos el señalamiento. Y muchos dirían, bueno, pero su responsabilidad es esa, nada más. Sí, pero queremos hacer las cosas bien y queremos hacer los juicios. Para eso estamos, para eso nos pagan. Entonces, si queremos hacer los juicios, si queremos ser jueces responsables, lo único que podemos hacer entonces es asumir nosotros el trabajo que no está bien hecho y hacerlo. Eso es lo que estamos haciendo. Y por eso ustedes podrán pasar cualquier día a las 6, 7, 8 de la noche y ahí estamos. Los cargos que están ahí normalmente es de los jueces de juicio, que somos los que tenemos que revisar expedientes 1 o 2 veces, como lo estamos haciendo en la sección quinta, donde tenemos que dictar sentencia con la nueva creencia, o no sé si es una creencia, aunque en realidad la sección quinta siempre ha introducido todo el expediente administrativo para ser conocido, sean tomos de tomos, sean la cantidad de tomos que sean. Vean ustedes la incoherencia, porque es una incoherencia la realidad con respecto a lo dispuesto en el código. Nosotros, y ayer muy bien se decía, una cosa es el código y otra cosa es lo que se está haciendo, ¿cierto? Son dos realidades diferentes. En la realidad estamos funcionando en una forma distorsionada, no es el modelo que está en el código, es lo que distorsionadamente nosotros mismos hemos tratado de hacer para salir adelante, para tratar de no perder señalamientos, para tratar de seguir haciendo los juicios.
Ayer señalaba el representante de la Contraloría General de la República en su exposición que la norma, que por qué no se aplicaba la norma del 98.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo y el numeral 73.6 del reglamento. Disculpen, pero yo tampoco lo sé porque no se aplican, si están vigentes. No han sido declarados inconstitucionales, simplemente no se aplican. Esa es la razón por la cual ayer hubo quejas muy coincidentes en cuanto a la tardanza de 5, 6, 7 meses entre el momento en que se fija fecha para juicio y el momento en que se hace. Y eso porque lo estamos disque arreglando nosotros. Y el usuario y el servicio público, ¿para qué estamos nosotros? Nosotros cumplimos una función de servicio público. Y la justicia pronta y cumplida. Disculpen que yo les hable de todo esto después de una exposición tan bonita como la de Roberto y tan inspiradora, pero yo les estoy hablando de las realidades. Es que sigo creyendo que estoy en la obligación de hacerlo ver, porque son 25 años de trabajar, es una institución a la que uno quiere, le gusta el trabajo que uno realiza y uno quiere trabajar bien y quiere trabajar en un buen ambiente de trabajo. Entonces, si vengo a decir esto aquí, créanme que es porque no he tenido espacio en ningún otro lugar. Me dirán ustedes, pero usted es magistrada suplente. Sí, pero en cada despacho judicial hay propios intereses. Y ahora, por ejemplo, hay una reforma para la jurisdicción contencioso administrativa, para lo que es el Código Procesal Contencioso Administrativo. Pero esta reforma solo incluye a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia y a un tribunal de apelaciones al que le van a abrir las más competencias. Y el tribunal contencioso y las necesidades del tribunal contencioso, ¿dónde están? Es triste tener que hacer ese tipo de reflexiones. Créanme que yo quisiera hacer otro tipo de reflexiones más positivas y más. Lo único que sí podría decirles, y con total claridad y certeza, es que somos varios los jueces que estamos luchando por trabajar de una forma consciente, ordenada, responsable. Y creemos que sí hay futuro para la jurisdicción, pero hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones y hay que solucionar los problemas, enfrentarlos, no evadirlos. Porque desgraciadamente en este momento cuando hemos solicitado la atención a algún problema, este es puesto en blanco, es como si no existiera. De hecho, ayer, como me sorprendió tanto la exposición de don Luis Diego, me di cuenta que en realidad a veces nosotros al interno de la sección creemos que nos estamos imaginando los problemas. Pero ya ayer me di cuenta que no son problemas imaginarios, existen y es necesario darles una solución. De seguido voy a exponer sobre los aspectos que me correspondieron y que se refieren básicamente a la dicotomía, por así decirlo, entre verdad real y verdad formal. Debemos entender que el juicio oral y público tiene por objeto, según la doctrina, 3 actos procesales claramente delimitados. Primero, la evacuación de la prueba.
Segundo, la formulación de las conclusiones sobre los aspectos fácticos y jurídicos. Tercero, el dictado inmediato o diferido de la sentencia. En la evacuación de la prueba, precisamente es en esta parte en donde se da la clásica oposición verdad material, verdad formal. División que hoy en día, tal vez a lo interno del tribunal, he de decirles que prácticamente, aun y cuando aquí nos sentaron a Julio y a mí cerca, porque sosteníamos en aquel momento de las capacitaciones posiciones diversas, puedo decirles que el día de hoy esas posiciones se han casi que unificado. La dinámica de la audiencia lleva al juzgador a una actitud activa, a una posición activa, a que pregunte si es necesario. No es que simplemente tengan que estar preguntando, sino que ejercer un rol activo en el tanto haya alguna duda, alguna aclaración que sea necesario realizar. No es tampoco una posición totalmente pasiva de no participación, porque en esto sí, tal vez, no sé si el auditorio se va a encontrar más bien confundido, si en la mañana tuvieron una exposición de un sistema adversarial puro, y en la tarde en realidad lo que vemos es el sistema tal y como lo manejamos en lo contencioso administrativo. Tropicalizado, si así lo quieren llamar, pero en realidad también hay que hacer un énfasis, y es que nos ha dado resultado. Ha habido una satisfacción en la población. Se siente que hemos cumplido con el principio de justicia pronta y cumplida. Estamos manteniendo un debido proceso. Y yo creo que desde ese punto de vista, pues, si hay algo que esté dando resultado, porque lo vamos a cambiar. Simplemente hay que introducirle mejoras. Ahora, sí hay una divergencia respecto al modelo que está en el Código Procesal Contencioso Administrativo. Aunque el código desde su creación fue creado como un modelo mixto, nunca como un modelo totalmente o puro de oralidad. En cuanto les decía que entonces la verdad real y la verdad formal, en realidad, al día de hoy para los jueces de lo contencioso administrativo, creo que no tiene una relevancia tal vez como la tenía en sus momentos, cuando iniciábamos la jurisdicción, esta nueva jurisdicción, cuando iniciábamos las capacitaciones. Es más, en estos momentos creo que ninguno de los jueces se cuestiona si el juicio que tiene señalado el día de hoy va a buscar la verdad real o la verdad formal. Eso es algo que surge en el momento de la dinámica propiamente de la audiencia. En realidad pienso que los jueces de juicio tenemos claro que el principio rector en el Código Procesal Contencioso Administrativo es la verdad real de los hechos relevantes para resolver el litigio, aportados por las partes, de modo que el órgano jurisdiccional debe diligenciar las pruebas necesarias para resolver el conflicto, pidiendo incluso, con la posibilidad incluso de pedir prueba para mejor resolver, aun y cuando no haya sido una prueba ofrecida por las partes. El tribunal tiene entonces en la evacuación de la prueba un rol activo como director del proceso, lo cual evidencia en las audiencias cuando el juez tiene duda o desea que se aclare algún punto. Lo hace preguntando. El artículo 82.1 del Código Procesal Contencioso Administrativo enfatiza el principio de la verdad real y es reiterado en los ordinales 85.2 y 93.3 del mismo Código. Ahora, ¿cuáles son los medios de prueba? Bueno, ya mis antecesores, expositores antecesores los han indicado. Los testigos, testigo perito, el perito propiamente, y la prueba documental, en donde el expediente administrativo es, digámoslo así, que el fundamental. En ese sentido, tal vez quiero darle un poco más de importancia, porque teniendo en cuenta el tiempo que me resta ya de exposición,
Los testigos, un testigo bien acreditado es un buen elemento probatorio. Un testigo al que se le hagan preguntas directas también. Un testigo de referencia no nos sirve de nada. Un testigo que llegó porque porque le contaron que, esos testigos no nos sirven. El testigo perito es muy importante, es una figura muy, muy importante y ha traído mucho beneficio y ha aclarado muchos puntos en los procesos. El perito es uno de los medios de prueba fundamentales, sin embargo, uno de los que más problemas nos ha traído en el tribunal. Tenemos asuntos bastante atrasados con prueba pericial pendiente. Y esto se los digo desde el 2010. ¿Y qué se ha hecho al respecto? No sé. No les podría dar una respuesta tampoco. Hay asuntos que por un peritaje pendientes permanecen meses y meses y meses inactivos. Y tenemos también el inconveniente que estos peritos, cuando llegan a juicio y se les hace alguna pregunta, a veces ni siquiera han hecho una experticia de escritorio. No se han apersonado al lugar de los hechos. Y esto es fácilmente detectable para el tribunal. De manera que, por favor, cuando soliciten una prueba de esta naturaleza, asegúrense que el perito acuda al lugar que debe revisar o que debe valorar. Porque de lo contrario, en el juicio se verá que él no ha cumplido con su trabajo y esto en realidad lo que hace es atrasar el proceso. Los problemas de los peritos también, ayer los mencionaba don Luis Diego, las listas, los problemas de que no se nombren, no hay suficientes peritos, la sugerencia que dio, totalmente de acuerdo, lo ideal es tener nosotros una oficina de peritos para lo contencioso administrativo. Tenemos de sobra elementos para pedirla. Tenemos un circulante de 9,000 asuntos, pero hay que hacerlo. En cuanto al expediente administrativo, que es tal vez el elemento principal con medio probatorio, varias cosas. Formas de presentarlo, un expediente completo, con estricto orden de foliatura, esto no se cumple. Y lamentablemente, no se cumple, no es corregido por la tramitación y nosotros ya no tenemos tiempo para hacerlo. Así que así van, los recursos de casación van así, lamentablemente. Yo les puedo decir que cuando yo era jueza del Tribunal Contencioso Administrativo, del Tribunal Superior Contencioso Administrativo, en una función propiamente revisora de todo lo que venía del juzgado, nosotros sí tratábamos de foliar y que todo con lo que iba para casación fuera foliado, debidamente foliado, pero ya no nos da tiempo. O sea, en este momento suplir también esa falencia no lo podemos hacer. De igual forma, los actos o documentos deben ser incorporados en un orden cronológico. La foliatura debe ser consecutiva, una única foliatura. Hemos enviado expedientes y hemos conocido expedientes administrativos con 3, 4 foliaturas. Vieran lo difícil que es manejar un expediente de esos en un juicio, porque no sabemos a cuál folio se está refiriendo el abogado de una de las partes. Si es el numerado, si es el que tiene tinta roja, si es el que tiene tinta azul o si es el que está marcado. Y en cuanto a la forma en que se han sido admitidos, como les decía, la sección quinta prácticamente tiene la costumbre de admitir la totalidad del expediente administrativo, así sean cajas de expedientes. Bien, en vista de que ya se me está acabando el tiempo, únicamente
hacer la indicación en cuanto a las conclusiones, que también es muy importante en las conclusiones que efectúen los litigantes, por favor incluyan la prueba. El análisis de prueba es fundamental para las conclusiones. Los jueces lo valoramos, los jueces lo tenemos en cuenta, pero normalmente a veces las conclusiones son muy elementales, muy raquíticas y entonces no hay un análisis probatorio. Entiendo que lo que decía ayer don Luis Diego, inmediatamente concluido la etapa probatoria, he seguido las conclusiones. Pero eso no obsta para que puedan pedir unos 5 o 10 minutos al tribunal, ordenen ideas, nosotros lo hemos concedido, somos accesibles, somos flexibles en eso. Podemos dar un espacio para que puedan elaborar unas conclusiones, aunque sea un poco rápido, pero de manera que puedan incorporar los principales elementos de prueba que les ayudan para formular unas buenas conclusiones. De esta forma, pues, doy por concluida mi participación. Muchísimas gracias por la atención. Buenas tardes.